del nivel de ustedes y todo médico formado debe saber sobre este tema y sobre esta maniobra que es la técnica de intubación y que realmente es la que salva la vida. ¿Qué es la intubación endotraqueal o lo que es la intubación orotraqueal? No es más que la colocación de un tubo en la vía respiratoria superior que llega hasta la tráquea para mantener la vía respiratoria permeable. ¿Cuál es el objetivo de poner este tubo? Que a través del tubo orotraqueal o endotraqueal puedan entrar y salir gases o vapores anestésicos o el intercambio gaseoso. Como ustedes se fijan en la imagen, es una imagen donde podemos ver la técnica de lo que es la intubación orotraqueal o a través de la cavidad oral. ¿Qué material necesito para la intubación endotraqueal? Necesito de un laringoscopio, necesito de los tubos endotraqueales, necesito de lubricantes con anestésico local, ejemplo, la lidocaína al 1% para lubricar el tubo endotraqueal. Necesito de una pinza de McGill. También necesitamos de un conductor metálico o guía de tubo endotraqueal que se lo introduce por dentro de los tubos endotraqueales. Necesitamos también de esparadrapos para fijar el tubo endotraqueal. También necesitamos de un tubo metálico conectado o que vaya a un aspirador para aspirar las secreciones antes y después de la intubación. También es necesario contar con un material para taponamiento faríngeo, esto sobre todo para evitar lo que es la regurgitación o la broncoaspiración. Necesitamos vendas de gasa, jeringas de 5 ml y también necesitamos de algún anestésico local tópico para la aplicación de los tubos endotraqueales. Y también necesitamos de estas cánulas que son de Guedel o cánulas que nos permiten permeabilizar lo que es la vía aérea, lo que son las cánulas para colocar entre los dientes. Ese es el material que nosotros vamos a necesitar para realizar esta técnica. ¿Cuántos tipos de laringoscopio tenemos? Tenemos dos modelos básicos. Tenemos el de hoja curva o que también se llama de Macintosh o Macintosh y tenemos también el de hoja recta o tipo Guedel. Dependiendo de la experiencia y de la formación del especialista, utilizamos cualquiera de estos dos laringoscopios. Pero en la teoría mencionan que el laringoscopio de Guedel, que es este de hoja recta, sería más propio en el manejo del uso pediátrico. Entonces tenemos el laringoscopio de hoja curva y el laringoscopio de hoja recta. ¿De qué constan cada uno de estos laringoscopios? Consta de una hoja o lámina o espátula que va conjuntamente con lo que es el mango, que es el mango. En la hoja, lámina o espátula nosotros encontramos lo que es la fuente de luz, lo que nos permite reconocer todas las
estructuras anatómicas dentro de la boca. También tenemos la punta de la espátula que nos permite, por ejemplo, llegar al objetivo de la intubación. También tenemos lo que es el reborde de la espátula que nos permite desplazar la lengua o lateralizar la lengua y el mango del laringoscopio que nos permite realizar la técnica de la laringoscopía. Aquí en el mango del laringoscopio es donde nosotros colocamos las pilas o las baterías, que son estas las que nos van a dar la energía para esta fuente de luz. En relación a los tubos endotraqueales o sondas endotraqueales, los más utilizados tenemos los tubos endotraqueales de Ruch. Estos pueden ser tubos de goma simple, que son estos, y tenemos los tubos con manguitos inflables, que son estos y los más utilizados. Estos tubos con manguitos inflables, todos están provistos de un balón piloto que una vez introducidos en el interior de la tráquea deberán ser inflados. Este es ese dispositivo que a través de este otro dispositivo nosotros administramos a través de una jeringa sin la aguja entre 3 a 4 ml de aire para insuflar este dispositivo y de esta manera evitamos de que el tubo pueda salirse y el paciente pueda quedar extubado, ¿no? Y este es el tubo de goma simple que los libros mencionan que sería el más recomendable utilizar, por ejemplo, en pediatría, en neonatos, por ejemplo, ¿no? O en recién nacidos prematuros. Pero eso también lo dejo a consideración del especialista en el manejo de estos tubos o sondas endotraqueales. Estos otros, por ejemplo, son los tubos laringeos o las mascarillas laringeas, que también cumplen la misma función de este tubo, con la diferencia de que este tubo laringeo tiene una mascarilla que va directamente a obstruir el esófago y dejar totalmente permeable lo que es la vía respiratoria. Esto utilizamos, este tubo con máscara laringea, utilizamos cuando tenemos una vía aérea difícil o probablemente difícil para intubar. Hablamos de un Mallampati 3, un Mallampati 4 o 5. Existen una variedad de tubos especiales como por ejemplo, aparte de los tubos de Ruch, tenemos los tubos de Collet, de Oxford y los tubos de Calle. En cuanto a los diámetros de los tubos, esto en relación al diámetro interno de los tubos endotraqueales, tenemos tubos endotraqueales que están diseñados según una escala francesa y según la escala americana. En nuestro medio, los más utilizados, tenemos los tubos endotraqueales en la escala americana. Pero es bueno también saber que el diámetro de estos tubos, por ejemplo, en la escala francesa, el tubo de menor diámetro o el más pequeño es el número 12 y el más grueso, de acuerdo esto al diámetro, sería el número 40. Y dependiendo de esto, nosotros también tenemos que ver la edad del paciente. Y en la escala americana, los tubos endotraqueales van desde el número más pequeño o el tubo más pequeño, que es el 0, hasta el número 12. Pero les vuelvo a decir que en nuestro medio manejamos más la escala americana que la escala francesa. ¿Cuáles son las técnicas de intubación? Tenemos dos técnicas. Técnicas bajo
visión directa que lo hacemos a través de un laringoscopio, ya sea con video o sin video. Y tenemos la técnica de intubación a ciegas, donde no tenemos estos medios que nos facilitan para poder reconocer, si ustedes se fijan en esta imagen, dónde debemos colocar el tubo. Aquí, por ejemplo, identificamos la cavidad oral. Aquí vemos las cuerdas vocales, son estas imágenes pequeñas, blancas, nacaradas a ambos lados y la glotis por dentro. A través de estas dos cuerdas vocales es donde nosotros vamos a introducir el tubo endotraqueal. Esto bajo visión directa, cuando nosotros estamos viendo. Pero la técnica de intubación a ciegas es directamente, anatómicamente y mentalmente, ubicarnos este lugar para también poder intubar. ¿Cuáles son las vías de intubación? No se van a confundir las técnicas de intubación de las vías de intubación. Las vías de intubación tenemos la vía endotraqueal o la vía orotraqueal, que es lo mismo, que es a través de la boca. Luego tenemos la vía nasotraqueal, que es a través de la nariz, ya sea la fosa nasal derecha o izquierda. Luego tenemos lo que es la traqueostomía y lo que es la laringostomía. Esas son las vías de intubación. Nosotros como anestesiólogos manejamos más lo que es la vía endotraqueal y lo que es la vía nasotraqueal. La traqueostomía y la laringostomía, más que todo, lo hacen los cirujanos. Los cirujanos. ¿Cómo se hace la selección del tubo endotraqueal? Si ustedes se fijan a través de la laringoscopía, nosotros tenemos que reconocer, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes quieren, este es un Mallampatit 1, donde nosotros claramente reconocemos dónde debemos llegar, que son las cuerdas vocales a ambos lados, y en la parte central estaría la glotis, por ejemplo, donde nosotros acá es donde debemos colocar el tubo endotraqueal. Aquí tenemos, por ejemplo, que las cuerdas vocales están cerradas, pero una vez nosotros llegamos al lugar, las cuerdas vocales tienden a abrirse como un telón de teatro y es acá donde nosotros debemos colocar el tubo endotraqueal. Por ejemplo, aquí en esta imagen de aquí abajo podemos ver, ¿no?, la clasificación de Mallampatit, por ejemplo, ya, donde un Mallampatit, por ejemplo, 4 no nos permite reconocer estas dos imágenes, un 3 también no nos permite reconocer, ¿no? Lo que debemos nosotros memorizar es esta imagen, esta y esta, para que nosotros nos ubiquemos en el momento de la intubación, ya sea orotraqueal o ya sea a través de la nariz. La intubación orotraqueal bajo laringoscopía directa o visión directa. Esta se realiza con ayuda del laringoscopio y bajo visión directa, ya sea lo hacemos vía orotraqueal o vía nasotraqueal. La comprobación de la posición óptima del tubo endotraqueal, es decir, para que yo me sienta seguro de que el tubo endotraqueal está en el lugar, está en el lugar adecuado, entonces yo debo comprobar. Habitualmente, esta salida de aire se comprueba como colocando el oído distal al tubo endotraqueal en el momento en que se comprimen los hemitórax, por una parte. Por otra parte, se deben observar la expansión uniforme de ambos campos pulmonares. Por ejemplo, si hay un hemitórax que se expande más que el otro,
quiere decir de que el tubo está muy por dentro. Entonces lo que tenemos que hacer es retirar un poco el tubo para que ambos pulmones puedan expandirse de una manera uniforme. Y por otra parte también lo hacemos auscultando el tórax con un fonendoscopio, ¿no? Al auscultar nosotros debemos escuchar que los pulmones se insuflan uno igual que el otro. O sea que la comprobación del lado derecho tiene que ser igual que el izquierdo o viceversa. De esa manera, yo compruebo de que el tubo endotraqueal estaría en el lugar indicado. En relación a la intubación nasotraqueal también bajo visión directa, les decía que esto se lo hace a través de las fosas nasales, ya sea a través de la fosa nasal derecha o izquierda. La intubación también nasotraqueal bajo visión directa, muchas veces nosotros en este procedimiento utilizamos lo que es la pinza de McGill para poder direccionar una vez el tubo endotraqueal pasa a la nariz, ya hacia la laringe y después a la faringe, nosotros utilizamos esta pinza de McGill para poder llevar el tubo al lugar indicado, que es la tráquea o es la glotis. Intubación a ciegas, como nos dice mismo, a ciegas, puede ser hecho introduciendo el tubo por la nariz, ¿ya? O puede ser también por la boca. Al igual que la intubación directa, se puede practicar en el paciente anestesiado o despierto. Nosotros en anestesiología siempre lo hacemos con paciente anestesiado. En terapia intensiva, ellos lo hacen más que todo con el paciente despierto o inconsciente o semi-inconsciente, si ustedes quieren. De igual manera, la intubación a ciegas por las fosas nasales. La intubación por traqueostomía y la intubación translaringea, esto lo hace el cirujano. ¿Cuáles son las indicaciones generales de la intubación traqueal? Las más importantes son para procedimientos de diagnóstico o investigación, casos de reanimación, pacientes en posición que dificulte o limite su respiración, por ejemplo, en laminectomías, que son cirugías de columna, donde el paciente está boca abajo, o bien también en las nefrectomías. También otra indicación es en pacientes de urgencias con estómago lleno, ejemplo, mujer embarazada, ejemplo, paciente obeso, diabético y así otros. También es una indicación general de intubación traqueal para mantener la vía respiratoria permeable en caso de obstrucciones, ya sea por cuerpo extraño o por cualquier otra situación. En el tratamiento de la insuficiencia respiratoria con respiradores a presión positiva. ¿Qué quiere decir? Pacientes que van a estar intubados y van a estar conectados a un ventilador respiratorio. Tenemos también para asistir o controlar la respiración, y nuestro objetivo desde el punto de vista de la materia nos sirve para administrar la anestesia general. Indicaciones de la intubación a través de la nariz o nasotraqueal. Está indicado en cirugías dentro de la boca y de faringe, también cuando hay dificultad para la intubación orotraqueal y durante la asistencia respiratoria con aparatos de respiración positiva. Esas son las tres indicaciones más importantes de lo que es la intubación nasotraqueal. Indicaciones de la traqueostomía: cuando hay imposibilidad de hacer intubación, ya sea por vía nasal
o por vía oral, no nos queda otra que hacer una traqueostomía. También está indicado en asistencia respiratoria prolongada. Vamos a mencionar después que un paciente con un tubo endotraqueal no puede estar más allá de 7 días intubado. Y de ahí es que la otra alternativa es realizar una traqueostomía. Y la otra indicación es cuando se prevé dificultades en el mantenimiento de las vías respiratorias, en el posoperatorio o en la posanestesia. Por ejemplo, en las cirugías maxilofaciales. ¿Cuáles son los cuidados de la intubación? En la intubación durante corto tiempo, por ejemplo, esto directamente relacionado a la anestesia, debe ser hecha utilizando equipo limpio y de preferencia esterilizado. Importante, en los casos en los que se utiliza tubos reutilizables. Hoy por hoy ya no utilizamos los tubos reutilizables. Utilizamos una sola vez y luego lo descartamos. Ahora, la esterilización también está destinada a evitar lo que se conoce como contaminación cruzada. El manguito del tubo endotraqueal debe ser inflado apenas lo necesario, aquí está el tubito, ya, para evitar el escape de aire por los costados. Y así también, si nosotros llegamos a insuflar mucho este dispositivo, podemos ocasionar lesión de las cuerdas vocales. Podemos llevar a una isquemia de las mismas y esta isquemia puede irse a una atrofia y una necrosis de las cuerdas vocales. Por eso es que es muy importante estos cuidados. También en la intubación por tiempo prolongado, ¿qué quiere decir? En los pacientes que están en terapia intensiva, debemos tener los siguientes cuidados. Aspirar periódicamente las secreciones cada 30 minutos o cada vez que sea necesario. Si el tubo tiene un solo manguito, inflable, desinflarlo durante 5 minutos para evitar las lesiones de la mucosa traqueal por compresión. Debemos cambiar el tubo cada 24 horas y humedecer el aire inspirado. Esto, por ejemplo, no nos olvidemos, son cuidados en pacientes que van a estar intubados por largo tiempo, pacientes que están en terapia intensiva. ¿Cuáles son las complicaciones de la intubación? Tenemos las complicaciones fisiológicas, dentro de estas tenemos los efectos cardiovasculares y los efectos respiratorios. Los efectos cardiovasculares, hipertensión y taquicardia, las más frecuentes, efectos respiratorios, apnea y laringoscopio. Dentro de las complicaciones mecánicas tenemos obstrucción del tubo por acodamiento. Acá en esta imagen tenemos que puede estar acodado el tubo de tal manera que nos va a dificultar el paso del oxígeno. También puede ser por mordedura del paciente, cuando el paciente no está adecuadamente anestesiado o no se encuentra en el plano 3 de Gödel, que es el plano de anestesia quirúrgica, o bien también puede darse por cuerpos extraños, incluyendo secreciones y coágulos. Entre otras complicaciones tenemos las inflamatorias e infecciosas, como las faringitis, las laringitis, las traqueitis o cualquier otro tipo de procesos inflamatorios o infecciosos. Y también tenemos como complicación de la intubación las traumáticas, que más que todo estaría relacionado con más frecuencia cuando realizamos la técnica de intubación nasotraqueal, donde nosotros podemos lesionar lo que es la mucosa nasal y ocasionar este sangrado que lo conocemos como epistaxis. Entonces, esas son las complicaciones de una intubación.
Aquí, por ejemplo, tenemos las amígdalas, por ejemplo, que están con pus. Estas son las amígdalas pultáceas. Aquí, para no olvidarse nuevamente, esta es la imagen que nosotros debemos encontrar para poder colocar el dispositivo o el tubo endotraqueal siempre en la parte media lateralmente de las cuerdas vocales. Y aquí terminaríamos con el tema de intubación. Y decimos que la intubación en anestesiología es el arte de asegurar el camino hacia la seguridad y el confort del paciente, guiando hacia un viaje de cuidado y recuperación. No se olviden, jóvenes, que el saber intubar salva vidas y todo médico debe saber intubar. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Doctor, ¿por qué o quizás lo dijo, pero no lo escuché, cuando es por la ¿Qué dice? ¿No la copio bien? No, a ver, no estoy copiando bien, no está bien su internet, me parece, puede tener más de compañera. 7 días? ¿Puede volverme a repetir su pregunta, por favor, compañera? Si terminamos el tiempo, nos vamos a volver a reconectar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que ya también ustedes lo han visto en otras materias y tal vez ya son más expertos que el que está hablando. Pero es muy bueno tal vez una retroalimentación y de ahí es que nosotros también y ustedes también como futuros médicos deben saber lo que es la técnica de la reanimación, ¿no? Y si hablamos de reanimación, siempre tenemos que tener en mente la reanimación cardiorrespiratoria, siempre debemos tener en mente lo que es el paro cardíaco. ¿Ya? Y en cuanto a la definición de lo que es una reanimación, decimos que es un conjunto de maniobras dirigidas hacia el restablecimiento de la vida de una persona aparentemente muerta o en estado crítico, muy próximo a la muerte. ¿Qué pacientes o qué personas necesitan reanimación? Es todo enfermo o toda persona que presente ausencia de actividad circulatoria y respiratoria, por una parte. También, por otra parte, ausencia de la respiración con actividad circulatoria muy escasa y también pacientes con falla aguda del sistema cardiovascular con escasa actividad respiratoria. Cuando hablamos de reanimación, decimos que los procedimientos terapéuticos básicos son dos. Uno es la ventilación artificial y por otro lado tenemos lo que es la reanimación cardiocirculatoria. ¿Cuál es el propósito de la ventilación artificial? Sabemos que a través de la ventilación artificial, bien es un procedimiento destinado a mantener
un equilibrio entre lo que es la presión de oxígeno y la presión de CO2 en valores lo más próximo posible a los normales. Y antes de iniciar la ventilación artificial, algo muy importante es de que debemos permeabilizar la vía respiratoria. Debemos observar de que la vía respiratoria no estaría obstruida por algún cuerpo extraño o ahora que está muy de moda, no de ahora, ya desde hace mucho tiempo, pero uno ve ahora de que todo el tiempo las personas están con la coca dentro de la boca, ¿no es cierto? Entonces muchas veces nosotros no tomamos este detalle y empezamos a querer ventilar al paciente sin haber visto la cavidad oral. Entonces es muy importante, antes de iniciar una ventilación, ver si no hay algún obstáculo dentro de la cavidad oral. Ahora bien, Doctor, la ventilación. disculpe que lo corte, se quedó en la pantalla intubación, la diapositiva de intubación, por si acaso. Sí, está bien, Ah, gracias. ya. Ah, ya. Ahora, los métodos de reanimación respiratoria, lo que estamos hablando de lo que es la ventilación artificial, tenemos los métodos directos y tenemos los métodos indirectos. Los métodos directos son los siguientes, que también ustedes ya lo han debido escuchar, lo han debido estudiar, y si no, pues ahora lo van a saber. Los métodos directos se los puede hacer esto en el primer paso, lo que es la ventilación artificial, ustedes lo pueden hacer a través de estos 4 métodos directos. Boca a boca, ya sea utilizando algún dispositivo o una cánula bucofaringea. Luego tenemos también lo que es boca a nariz, también utilizando o no algún dispositivo o cánula nasofaringea. Tenemos lo que es el método boca a mascarilla y lo que es el método boca a intubación. Esos son los métodos directos de una ventilación artificial. Cualquiera de esos 4 ustedes lo pueden efectuar. Los más frecuentes, por ejemplo, cuando uno está en la calle o mismo así dentro de un ambiente hospitalario, los más frecuentes son el método de boca a boca o boca a nariz. Por otra parte, tenemos los métodos indirectos. Dentro de los métodos indirectos, a los compañeros que han estado conmigo en quirófano les he mostrado lo que es el AMBU, por ejemplo. Ya es un dispositivo que nos permite realizar una ventilación artificial y lo que es también un CT5 o una Baraca o un Jackson, que es lo mismo. ¿No? Les había mencionado de que estos dispositivos, ¿no? Cuentan con una mascarilla facial, cuentan con un cuerpo, que a través del cuerpo está un dispositivo para que pueda ingresar el oxígeno y también cuenta de una bolsa que me permite hacer la ventilación a través de cualquier dispositivo. Ejemplo, un tubo endotraqueal. Entonces, entre los métodos indirectos tenemos el AMBU, tenemos el CAT5 o también conocido como Baraca o Jackson. Ahora bien, el otro segundo paso es la reanimación cardiocirculatoria. Para hablar de reanimación cardiocirculatoria, tenemos que mencionar que las maniobras cardiocirculatorias se realizan simultáneamente a la reanimación respiratoria o a la ventilación ventilatoria o superficial. Y para eso, ustedes saben que tenemos un tiempo, porque aquí el tiempo es determinante.
y este tiempo es que solo disponemos de 3 o 4 minutos para poder reconocer el estado del paciente y tomar conducta que, si bien necesite o no necesite de la reanimación. En caso que necesitara, nosotros debemos en este tiempo de 3 a 4 minutos empezar con la técnica de reanimación para evitar daños irreversibles en el paciente. El diagnóstico de paro circulatorio se hace por la ausencia de lo que es la presión arterial y el pulso, donde en los grandes vasos, ejemplo a nivel del cuello, ejemplo a nivel del pulso radial, ejemplo a nivel de la arteria femoral, a nivel de la arteria pedia o donde ustedes busquen ya un vaso importante. Ahora, si el paro sucede como otro dato, por ejemplo, si ustedes no encuentran un pulso confiable y en el caso que ocurriera esto en el intraoperatorio, algo muy importante es, por ejemplo, la ausencia de sangrado o en todo caso que la sangre se torne oscura. Esos datos debemos de tomar muy en cuenta para que podamos pensar en un probable o en un paro cardiorrespiratorio. Las fases del tratamiento son los siguientes.